Hola amigos de Telesantiago, nos encontramos acá en el municipio de Paipa en esta ocasión, en la vereda Canocas, más exactamente en la finca Lombrices. Santiago Enseña. Santiago Enseña en esta ocasión viene con un tema muy interesante, un tema bastante llamativo, no solamente para los amigos del campo, sino también de la ciudad. Cómo elaborar compost de lombriz, cómo criar, en este caso, lombrices para obtención de abono orgánico. Y para eso hemos invitado al ingeniero agrónomo Rodrigo Ochoa de Bioamérica, que es un experto en el tema y nos va a enseñar en estos próximos episodios a cómo elaborar humus de lombriz, a cómo elaborar fertilizante orgánico a partir de lombrices. Nos va a enseñar no solamente desde la obtención de la materia prima, sino el proceso, cómo se alimentan las lombrices, cómo es el proceso evolutivo quizás de este posible emprenderismo para muchos que ojalá lo tomen como referencia quizás para no solamente fabricar, sino también comercializar este tipo de elementos o de insumos para el campo que son muy necesarios ahora y mucho más con el encarecimiento de tantas materias primas para fertilizar nuestros suelos. Vamos a hablar también algunos apartes de suelo, seguramente el ingeniero Rodrigo nos va a indicar y nos va a enseñar algo más de suelos y de cómo cultivar nuestras plantas a partir de estos agregados, de estos insumos para que nuestras plantas produzcan mejor. Humus de lombriz. Entonces, Santiago Enseña con humus de lombriz, lombriz californiana. Ingeniero Rodrigo, bienvenido a Santiago Enseña. Muchas gracias, ingeniero Giovanni, muy amables, y un saludo muy especial a todos los Santiagrovidentes, ¿cierto? Sí, muy bien. Como les estaba comentando el ingeniero Giovanni, estamos en el municipio de Paipa. Aquí tenemos un predio donde se ha implementado un proyecto de lombricompostaje, donde hemos tenido pues una muy buena respuesta, porque pues digamos todo el proceso que se ha generado acá ha empezado a ayudar en varios factores. Uno que es el tema ambiental, porque pues estamos reduciendo una gran cantidad de residuos que se estaban eliminando de forma inadecuada anteriormente. Y bueno, y estamos ayudando pues también a muchos agricultores, a muchas fincas, muchos predios que se están mejorando en sus condiciones químicas de sus suelos, ¿sí? Pues bien, ingeniero Rodrigo, los dejo con él acá, Rodrigo Ochoa de Bioamérica. Él nos va aquí en estos próximos episodios, como les digo, a enseñar. Santiago Enseña, lombriz californiana. Lo dejo, ingeniero Rodrigo, para que le cuente a nuestros televidentes cómo empieza el proceso, cómo arranca uno a conseguir desde el material, en el caso de la lombriz específicamente hablando, los insumos que ellas necesitan, el alimento, en fin, todo el proceso. Quiero que se lo enseñe a nuestros amigos televidentes. Ingeniero, voy a ver si consigo unas lombricitas para irme de pesca. O sea, también sirven para eso, ¿no? Sí, efectivamente, pues espero que las consiga. Yo creo, voy a escarbar. Ahí lo dejo, Inge. Bien, muchas gracias, Giovanni. Bueno amigos, todo comienza con las lombrices. Se denomina, el nombre de la especie es Eisenia fétida. Es un animal, un anélido, pues lógicamente una lombricita que tiene muchísimos años en la historia, que se venía, logró domesticar, o se empezaron a ver sus primeras evidencias en la antigua China, ¿sí? en el oriente, en todo el oriente, en la China, en el Japón, en todos esos países se empezaron a ver las lombrices y el uso que se les podía dar en la agricultura. Y con el paso del tiempo, logramos encontrar en algunos apartes de la historia donde Cleopatra, en el antiguo Egipto, digamos que ella podía venerar, o ella le gustaba proteger aquellas regiones de Egipto. Como todos sabemos, esa región es muy árida, y las regiones donde se podía cultivar, donde se podía generar agricultura, en las deltas o en los valles cerca del río Nilo, allí se encontraban mucho las lombrices. Entonces Cleopatra protegía muchísimo esas regiones donde se encontraban las lombrices, porque sabía que eran tierras muy fértiles, y pues en un país o en una región donde la agricultura era algo muy limitado, pues tener tierras fértiles era algo importantísimo de proteger. Entonces, después, con el paso de los años, alguna persona, un ingeniero agrónomo por allá en los Estados Unidos, llevó algunas unidades, algunos kilos de estas lombrices a California, la región de California, en
la costa oeste de los Estados Unidos, y allí empezó a multiplicarlas con el objetivo de utilizarlas para la pesca, como iba a hacer el ingeniero Giovanni, llevar unas lombricitas para utilizarlas en la pesca, porque las lombrices se pueden multiplicar con mucha facilidad en espacios muy reducidos, con una alimentación, unas condiciones ideales. Estas lombrices se pueden multiplicar con mucha facilidad. Entonces ellos se dieron cuenta que podían multiplicarlas y eran muy atractivas para la pesca, porque digamos pues la trucha o los animales del mar son lógicamente pues muy apetecidos por este tipo de animales, ¿sí? Así que cuando se empezó a multiplicar estas lombrices, se dieron cuenta que el residuo, este compostaje o este residuo que estaba dejando la lombriz, era un material muy rico para generar agricultura. Entonces sacaban las lombrices, las llevaban para su pesca, y el residuo, el material que quedaba, se podía utilizar para enriquecer los jardines, para ponérselo a los pastos, a ponérselo a los jardines, a las materitas de las casas, y eso generaba una gran riqueza en cuanto a la multiplicación de sus semillas, y podía la gente proveerse de muchos alimentos dentro de sus propias casas. De tal manera que con el tiempo se empezaron a generar todos estos proyectos, estas lombrices empezaron a multiplicar de una forma muchísimo más amplia. Empezamos a generar unas camas de compostaje, unas piletas pues ya mucho más a gran escala, donde se empezaron a generar todo este tipo de multiplicaciones de las lombrices. Al llegar al punto pues que ahora tenemos, acá en Paipa tenemos este material que nosotros recolectamos tanto del municipio de Paipa, que las personas ahora lo que hacen es separar sus residuos orgánicos, y esos residuos orgánicos mediante el camión de recolector los traen aquí a la finca. Y aquí también recogemos muchos residuos de los estiércoles de los animales de la zona, y se les hace un proceso de precompostaje, es decir, se les deja secar, se les deja airear, se les deja que el material se descomponga previamente, porque es una sustancia que es muy ácida. Entonces, si se la ponemos así de esa forma fresca a las lombrices, pues las lombrices primero se van o se mueren. Entonces ya ese proceso se ha ido mejorando pues, y ahora por eso es que ustedes ven estos montículos de estiércoles acá en su proceso de secado. En estos días pues ha sido un poquito más complejo, porque el clima no nos ha ayudado a que se seque el material. Entonces, eso para que de pronto lo tengamos en cuenta. Más adelante vamos a mirar qué tipo de alimentos son los ideales para ponerle a nuestras lombrices, en caso que lleguemos de que alguien, como dijo el ingeniero Giovanni, quiera adelantar un proyecto pues a su escala doméstica en su vivienda, para separar sus residuos y poner sus lombricitas para que haga su compostaje y su lombricompuesto, ¿correcto? De estos, como les estaba comentando, de este proceso podemos obtener pues lógicamente la lombriz como pie de cría, o ya sea para la pesca, el lixiviado y el material del lombricompuesto sólido. Bueno, entonces más adelante vamos a ir mirando qué más procesos podemos adelantar, y les agradezco por su tiempo. Muchas gracias, y quedamos pendientes para el siguiente capítulo. Hola amigos de Telesantiago, seguimos acá en el municipio de Paipa, en la vereda Canocas, aquí en la finca Lombrices, aprendiendo a cómo elaborar humus de lombriz para fertilizar nuestros cultivos, no solamente en el campo, en campo abierto, sino también para jardinería y en casa. En fin, tantas oportunidades que tenemos para fertilizar, y más con estos productos que son orgánicos, ¿no? Entonces, ingeniero Rodrigo, nuevamente de acá de Bioamérica, nos va a seguir enseñando de cómo elaborar humus de lombriz, cómo fabricar este preciado fertilizante para nuestras plantas. El otro día me fui a buscar lombrices, pero estaban trabajando ocupadísimas para irme yo a pescar y no me quisieron colaborar en ese momento. Entonces voy a insistirles nuevamente, ingeniero, queda aquí, sigue enseñándoles a nuestros santiagrovidentes a elaborar humus de lombriz. Muy bien, ingeniero, muchas gracias. Que le vaya muy bien, espero que tenga más suerte hoy. Bien, amigos de Telesantiagro, les agradezco mucho por su tiempo, por seguir aquí en sintonía, al ingeniero Giovanni. El día de hoy estamos
Continuando pues con nuestro segundo episodio, en el episodio anterior alcanzamos a ver algo de las generalidades, un poco de la historia sobre la lombriz roja californiana, dónde fue descubierta, cómo fue domesticada, el uso que se le dio a las lombrices inicialmente, y vimos un proceso inicial que se le hace principalmente a los estiércoles que se recogen de la zona y donde hacemos pues un proceso de secado, maduración y precompostaje para posteriormente venir y ponérselo ya aquí a las camas del lombricompuesto, donde yo estoy parado, aquí ya contamos con nuestras lombrices. Estas instalaciones anteriormente funcionaban como las porquerizas del Instituto Técnico Agrícola del municipio de Paipa, y por eso las instalaciones que ustedes ven acá es como donde se criaban los cerdos. Entonces aquí estas estructuras son ideales para generar este tipo de proyecto. Tenemos techo, que es indispensable porque sabemos que las lombrices son fotofóbicas y fotosensibles, ¿sí? Quiere decir que son sensibles a la luz del sol, ellas huyen de la luz del sol. Por eso lo ideal es que nosotros podamos tener nuestras camas de lombricompuesto o las camas donde tenemos las lombrices protegidas de la luz solar. También es indispensable que las camas donde tenemos las lombrices o el sitio donde podamos desarrollar este proyecto tenga cierto grado de humedad, una humedad por lo menos entre el 80 y el 85%, ¿sí? Es decir, donde nosotros podamos tomar un puñado de este material, lo apretamos en el puño y alcance a escurrir algo de humedad, porque las lombrices tienen una piel que es húmeda y necesita mantenerse húmeda todo el tiempo, porque en caso de que se llegue a deshidratar, pues el animalito se muere. Entonces lo que necesitamos es multiplicarlas. Entonces por esa razón necesitamos cierto grado de humedad, entre el 80 y el 85% nuevamente. Una temperatura que no sobrepase los 22 grados centígrados, es decir, un clima entre frío y templadito para que las lombrices puedan multiplicarse. Unas temperaturas mayores las lombrices pues no les agrada y ellas terminan huyendo, se van, ¿sí? Otra de las condiciones para garantizar el éxito de nuestras lombrices es que tengan alimento, y un alimento especial. No se les puede dar cualquier tipo de alimento porque las lombrices son muy sensibles al cambio brusco, principalmente de pH. Las sustancias muy ácidas generan repelencia, es decir, a ellas no les gustan las sustancias muy ácidas, es decir, sustancias que tengan pHs por debajo de 5 o de 4. Por ejemplo, las cáscaras de limón, las cáscaras de las naranjas, la cebolla fresca, los ajos. ¿Qué otra cosa puede ser una sustancia muy ácida? Una sustancia, por ejemplo, el vinagre o los alimentos ultraprocesados que tengan sales, por ejemplo, alimentos que tengan mucha sal, alimentos que tengan huesos, por ejemplo, tampoco es el ideal. Este tipo de lombrices, pues los que han tomado una lombriz en su mano alguna vez y han tenido la oportunidad de ver una lombriz se dan cuenta que ellas no tienen mandíbulas fuertes, ellas tienen un aparato bucal succionador, es decir, ellas lo que hacen es succionan jugos y dentro de su tracto digestivo generan un enriquecimiento y una descomposición de minerales, de nutrientes, y después en su deposición generan el humus que nosotros conocemos. Esta sustancia, lo que nosotros conocemos como el lixiviado o la orina de las lombrices, es lo que nosotros obtenemos más adelante. Les voy a explicar cómo se obtiene este lixiviado. Es una sustancia negra que es muy rica en microorganismos benéficos, es decir, bacterias y hongos que generan nuevamente o aceleran el proceso de descomposición del resto del material. Todo esto es una cadena, la cadena trófica que nos han enseñado de pronto algunos en la escuela de biología o en las clases de biología, de ciencias naturales en la escuela, hace parte de una cadena, ¿sí? Entonces las lombrices lo que hacen es tomar los nutrientes más grandes, los succionan, los rompen, los descomponen y los depositan en el suelo, y ahí siguen trabajando los microorganismos que les estaba contando. Hongos, bacterias que se encargan de romper, de descomponer los materiales, y el material orgánico más grueso ya se sigue descomponiendo con este tipo de microorganismos. Entonces, la alimentación indispensable, temperatura, humedad y sombra especialmente. Por eso tenemos en este ambiente es el ideal para este tipo de proyectos que nos han generado muy buen proyecto de vida para generar este tipo de abonos que les ha facilitado a muchísimas personas empezar a reemplazar
los fertilizantes blancos que normalmente venían utilizando por este tipo de abonos negros que está haciendo un reciclaje de nutrientes, porque esto realmente es un reciclaje de nutrientes. Entonces esto para que de pronto lo vayamos mirando. Así como les comento, aquí es como se hace a esta escala, digamos, mediana. Hay proyectos de escala mucho más grande, muchísimas, digamos, unas camas, unas composteras muchísimo más grandes, pero también lo podemos desarrollar. Yo, por lo menos en mi casa, yo vivo en un apartamento en Sogamoso y allá yo tengo unas pileticas pequeñitas donde deposito los residuos orgánicos, haciendo la previa separación que les comento. Entonces les pongo los desechos de papaya, del pellejito de la papa, el aguacate, todo ese tipo de sustancias principalmente alcalinas. Cuando son sustancias muy ácidas tengo que hacer un precompostaje, entonces separo las cáscaras de naranja, mandarinas, la corona de la piña, la piel de la piña aparte, lo dejo que se descomponga unos días y después va a dar a la pileta de las lombrices. Entonces esto para comentarles cuáles son las condiciones ideales para este tipo de proyectos y quedamos pendientes para un próximo episodio. Muchas gracias, que tengan buen día. Hola amigos de Telesantiago, continuamos acá en el municipio de Paipa, en la vereda Canocas, cerca al Salitre, por acá en los alrededores quizás del aeropuerto del municipio de Paipa, de nuestro aeropuerto de Boyacá además. Hoy nos acompaña nuevamente pues el ingeniero Rodrigo Ochoa de Bioamérica, siguiendo en Santiago Enseña a preparar humus de lombriz. También nos está acompañando acá don Tito Currea, que es propietario de la finca y el promotor quizás de este emprendimiento, yo sé que exitoso, y ya lo vamos a presentar aquí a don Tito. Él nos va también a complementar toda la información y toda la enseñanza de cómo preparar el humus de lombriz para nuestros huertos, para nuestros jardines, para nuestros cultivos. Bienvenido don Tito, bienvenido ingeniero Rodrigo. Los dejo porque tengo que ir a ayudarles a recibir una carga de compost que llegó de algún matadero aquí cercano al municipio de Paipa, donde también se recogen todos estos materiales orgánicos provenientes de algunos mataderos también y plantas de sacrificio de ganado. Entonces los dejo con don Tito y con el ingeniero Rodrigo. Entonces voy a recibir la carga porque creo que necesita mano de obra. Saludo especial a todas las personas que en este momento pues están conectadas y están mirando el programa. Nos encontramos en la vereda Canocas, en las instalaciones del criadero de lombriz roja californiana, que pues en este momento viene desarrollando actividades para la transformación y estabilización agronómica de los residuos orgánicos y el contenido ruminal, que es nuestra materia prima aquí en nuestro proceso. Hoy vamos a trabajar en cómo es el establecimiento de una cama de lombriz, cómo se hace el traslado del lecho, técnicamente también se puede llamar así. Dentro de esto pues se tienen en cuenta algunos criterios para el establecimiento o el traslado del lecho. Dentro de estos criterios tenemos pues primero que todo la ubicación del sitio, pues debe ser de fácil acceso, de muy buena movilidad, estar protegido, tener facilidad para las operaciones que pues, se tienen que hacer en esta actividad. Dentro del manejo que se le da, generalmente uno tiene 3 productos al final de la actividad. Puede ser el humus de lombriz sólido, el humus de lombriz líquido de extracto acuoso o como tal el pie de cría de la lombriz roja californiana. Una vez cumplidos con estos criterios de selección para la ubicación del nuevo lombricario o lombricultivo, procedemos, dentro del trabajo que se va a hacer la extracción del humus líquido, entonces la ubicación de un lecho en el fondo del sitio donde va a quedar la cama.
La ubicación de este filtro pues es una capa pequeña de gravilla o piedritas con una pendiente en la cama para lograr migrar el líquido hacia un sitio y recolectarlo. Entonces se coloca como decía, la gravilla o piedras, encima de esto se coloca un geotextil que nos va a aislar el filtro como tal que entre en contacto directo con el pie de cría y con el sustrato que se utiliza para alimento de las lombrices. Bueno, establecido el filtro, entonces colocamos las lombrices. Una vez colocadas las lombrices, ya empezamos a colocarles el alimento, que este alimento pues ya con anterioridad ha sido acondicionado pues para que no tenga ningún inconveniente. Una vez pues establecido el alimento encima del pie de cría, nos aseguramos de que quede lo bastante húmedo. Es uno de los criterios básicos para que el proceso se dé, la humedad del sustrato como tal, para que la lombriz pueda hacer su digestión. Generalmente las lombrices lo que hacen es chupar, ellas no en ningún momento mastican, entonces este material tiene que estar lo suficientemente húmedo para que se pueda dar esta actividad. Como decía, tenemos que asegurarnos de que el material esté húmedo y una vez cumpla con esta función, tenemos que tapar muy bien este material, muy bien la cama, pues para aislarla así como se diría, de la luz, comensales, eso sí, la lombriz tiene muchos enemigos, los pájaros, las gallinas, roedores. También pues esto se hace con el fin de que no se pierda humedad, protegerla de la luz. Generalmente pues por naturaleza las lombrices son fotofóbicas, entonces este es uno de los propósitos de tapar. Generalmente se hace con un material negro, pues que dé la sensación de oscuridad para que la lombriz no tenga ningún inconveniente pues, en su actividad. Como son fotofóbicas, a la presencia de la luz las lombrices pues se profundizan, entonces no estarían haciendo muy bien la actividad porque el temor a la luz las hace esconder. Y como nosotros en la capa superior siempre estamos echando la comida, ese es el ideal, de que las lombrices se la pasen arriba pues haciendo la digestión de este material. Bueno, en la medida en que vayamos haciendo este proceso, la cama va subiendo de altura. Cuando la cama llega a una altura más o menos de unos 25 o 30 centímetros, como uno de los propósitos también es la obtención del extracto acuoso o del humus de lombriz, empezamos a saturar estas camas con humedad para lograr que se nos dé el extracto acuoso. El lixiviado. O lixiviado, sí. En la medida que vayamos saturando estas camas, como tenemos el filtro y la pendiente, entonces el ideal es que empiece este líquido a migrar, a drenar, y lo vayamos recogiendo, lo vayamos almacenando. Básicamente pues ese es el propósito cuando dentro del proceso está la obtención de un líquido o extracto acuoso. Bien, muchas gracias, muy amables, y agradecerle a don Tito. Es un proceso bastante interesante que se ha llevado a cabo con muchísimo juicio y mucha disciplina, siguiendo todas las normas que ya les hemos comentado, y quedamos pendientes para un siguiente episodio. Muchas gracias. Hola amigos de Telesantiago, continuamos acá en el municipio de Paipa, aprendiendo de lombrices, aprendiendo de cómo elaborar el humus de lombriz. Entonces
La instrucción que hemos recibido en los anteriores capítulos ha sido bastante clara, bastante didáctica. Seguimos con el ingeniero Rodrigo Ochoa de Bioamérica, que nos está apoyando en este Santiagro Enseña, en esta oportunidad. Bien, después de haber hablado de cómo establecíamos camas, cómo preparábamos todos los sustratos y todo el alimento para nuestra lombriz, pues acá el ingeniero Rodrigo en este episodio, en esta sección, nos va a continuar enseñando algo más. Lixiviados, por ejemplo, ¿qué son esos de los lixiviados y para qué sirven? Y cómo se obtienen a través de la lombriz californiana en este caso. Los dejo entonces con el ingeniero Rodrigo, muchas gracias. Continuamos en Santiago Enseña. Muchas gracias, ingeniero Giovanni. Bueno, hola, muchas gracias. El día de hoy, como lo estaba comentando el ingeniero Giovanni, vamos a revisar el tema sobre cómo se obtiene el lixiviado de las lombrices. Como ya lo habíamos hablado en algunos episodios anteriores, encontramos que la lombriz no tiene un sistema bucal o un aparato bucal masticador, es decir, no tiene mandíbulas, ella tiene un sistema de succionador, ¿sí? Es decir, ella succiona jugos que se encuentran en la sustancia, por eso es tan importante tener nuestra cama de lombricompuesto con cierto grado de humedad. Recordemos, tiene que estar entre el 80 y 85%, es indispensable que las condiciones se le den las óptimas a nuestras lombrices para poder generar todo este proceso, para tener el éxito, ¿sí? Como Don Tito nos explicó en el episodio anterior, una vez la cama está llega a cierto nivel, entre los 20 y 25 centímetros de altura, donde se ha estado aportando el alimento que ya se les comentó inicialmente, este alimento se va descomponiendo. Entonces, conforme va subiendo la cama con los alimentos, la lombriz va comiendo y va dejando sus excrementos y va dejando su lixiviado. Después otra capa de alimento, ella sube, sigue alimentándose, otra capa sigue, y lo que está quedando abajo se sigue descomponiendo con la acción de los microorganismos que estábamos hablando en otro de los capítulos, ¿correcto? Entonces, una vez llega al nivel de los 25 centímetros de altura, ahí se hace una saturación, como nos decía Don Tito en esa oportunidad. Sencillamente es agregar agua limpia, agua, en lo posible agua lluvia o agua que no sea agua del acueducto, porque el agua del acueducto contiene cloro, entonces es un agua que puede perjudicar nuestro proceso. Lo que utilizamos es en lo posible agua lluvia. Entonces, una vez se hace esa saturación de agua por medio del sistema de drenaje y por la acción de la gravedad, vamos a obtener unos lixiviados. Estos lixiviados nosotros aquí se les hace, se acumulan o se depositan en estos tanques y se obtienen en estos tanques. Nosotros después lo envasamos. Esto solamente es para hacer la demostración. La botella no es recomendable reutilizarla para este tipo de procesos, solamente es para mostrarles el color que toma este lixiviado. Este líquido es muy rico en microorganismos. Nuevamente, la microbiología es una de las condiciones que más se ha perdido en los suelos agrícolas en Colombia y en el mundo. Todos tenemos pendientes las condiciones físicas, las condiciones químicas y últimamente las condiciones microbiológicas. Y la condición microbiológica se mejora de nuestro suelo, la fertilidad, con este tipo de sustancias. Este lixiviado contiene muchísimas sustancias, ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, huminas y microorganismos que le dan vida al suelo. Por eso es que ahora nosotros hablamos que el suelo es un organismo vivo, no es un organismo muerto, y la vida se genera con este tipo de sustancias. Como ustedes lo ven acá, este lixiviado es una sustancia negruzca, es de un tono café oscuro, y esto nosotros, pues digamos, comercialmente por medio de Bioamérica hacemos la distribución a los agricultores en garrafas de 20 litros o de galoncito. Entonces, sencillamente lo que hacemos es que se envasa, se sella y se le envía al agricultor. Y allá se tiene que hacer un proceso de disolución, de solución en agua. No se puede aplicar puro, tiene que aplicarse disuelto en agua y se aplica según las condiciones del suelo, según los análisis de suelos que nosotros hemos evaluado en muchas zonas del país, aquí en Boyacá, Cundinamarca, Santander, el eje cafetero, los llanos orientales, Huila. Todos estos suelos hemos visto que se ha degradado la materia orgánica, que debería estar entre el 5 y el 10%. Hay muchas zonas que apenas marcan el 3, el 2, el 1%. Hay zonas donde ya definitivamente materia orgánica no reporta. Entonces, entre más pobre sea de materia orgánica, pues tenemos que aplicar mucha más
de estos lixiviados, tanto este que viene líquido como el que viene sólido, que lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo se dosifica? Este producto nosotros lo recomendamos aplicar de 20 a 30 litros por hectárea de cultivo disuelto en agua. Es decir, como les digo nuevamente, no se puede aplicar puro porque es una sustancia que es alcalina y nos puede llegar a generar de pronto algún tipo de intoxicación o alguna quemadura en nuestro cultivo. Por eso se debe aplicar en unas dosis bajas, pero continuamente. Entonces nosotros aplicamos, por ejemplo, en los cultivos de tomate, fresa, arándanos, flores, donde tiene sistema de fertirriego, este lixiviado se aplica, se enriquece con microorganismos eficientes que vienen en otra presentación, en la medida de lo posible con algún enraizador o alguna sustancia que ayude a mejorar esta sustancia y que mejore muchísimo más las condiciones químicas y microbiológicas de nuestro suelo. Se aplica semanalmente, 20 litros por hectárea, 20 litros por hectárea, la siguiente semana, la otra semana, la otra semana. Y así llegamos a un punto en el cual ya nuestro suelo, lógicamente, va a estar en unas condiciones químicas, físicas y microbiológicas óptimas para cualquier cultivo, digamos, para la mayoría de los cultivos, ¿sí? Y esto es lo que va a facilitar que la fertilidad de mi suelo, de mi finca, pues se optimice. Entonces, por esa razón es que ahora ha tomado muchísima fuerza este tipo de sustancias, este tipo de fertilizantes o biofertilizantes, como se denominan técnicamente, y porque mejoran muchísimo las condiciones, y incluso hemos evidenciado que algunos cultivos en algunas zonas se puede disminuir la cantidad de fertilizante blanco que se puede aplicar por hectárea. ¿Por qué? Porque esto le va a aumentar, al aumentar la capacidad o la propiedad microbiológica de mi suelo, puedo empezar a hacer mucho más eficiente todos los fertilizantes que tengo en mi cultivo. Entonces hay muchos fertilizantes, muchos nutrientes como son el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, azufre, magnesio y microelementos que se encuentran bloqueados en el suelo, pero porque no hay microbiología que los solubilice y se los entregue a la planta. Entonces estas cositas hacen que se mejore esa fertilidad, tengamos un suelo mucho más sano y lógicamente un cultivo mucho más rentable y con mucho mejor rendimiento. Entonces esto, para que lo tengamos en cuenta, nosotros acá esto se hace de una manera, como les estaba comentando en un episodio anterior, viene en una escala mediana, pero pues con el tiempo se ha ido incrementando, se ha ido mejorando todos estos procesos y esperamos pues lógicamente ir creciendo, ir mejorando todas estas situaciones. Así que les agradezco mucho por su tiempo y quedamos pendientes para un próximo episodio. Muchas gracias. Hola amigos de Telesantiago, seguimos acá en el municipio de Paipa aprendiendo a elaborar humus de lombriz californiana. Hemos aprendido en episodios anteriores cómo se hace el establecimiento, el cultivo, cómo se preparan los lixiviados, en fin. Hoy vamos a aprender con el ingeniero Rodrigo Ochoa de Bioamérica, que nos sigue acompañando y nos sigue instruyendo en esta fascinante labor del campo, porque todo lo podemos aplicar. Todos podemos tomar estos aprendizajes para incorporarlos, para adaptarlos en nuestras fincas, en nuestros procesos productivos y también en la ciudad, porque Santiagro también llega a los televidentes de la ciudad y podemos elaborar compostajes, podemos hacer lombricompuestos en casa también, para nuestros jardines, para nuestros huertos caseros. Entonces hoy vamos a aprender de cómo voltear y cómo secar el material que se está compostando con la lombriz. Ingeniero Rodrigo, muchas gracias por seguirnos acompañando. Muchas gracias. Con mis santiagrovidentes. Bien, muchas gracias, ingeniero Giovanni. Hola amigos, continuando con nuestro proceso del lombricompostaje. En el episodio anterior vimos cómo se obtuvo el lixiviado, la parte líquida, la parte que podemos diluir en agua para hacer el aporte mediante el sistema de fertirriego, ya sea con máquinas de espalda o sencillamente hacerlo diluido en agua con un atomizador, por ejemplo, para el caso de un jardín o una huerta casera. En este momento, después de haber hecho ese proceso, de haber hecho la saturación de la cama y haber hecho la obtención del lixiviado,
el material ya queda ligeramente seco, ¿sí? Es un material que ya queda en cierto proceso de secado y las lombrices se le retiran a la cama. Es decir, como ya habíamos visto, la lombriz va subiendo conforme va consiguiendo la comidita, el alimento que se le aporta, entonces llega un momento en el cual ya llega a la altura, se retiran las lombrices y queda el sustrato, el material ya maduro, ya está completamente, digamos, continúa su proceso de compostaje. Luego de eso, se retira el material de la cama y se deposita en estas bodegas, en estos sitios, y acá, como se encuentra aquí don Israel, que nos colabora aquí con esta tarea, se agrega un poco de cal agrícola y se hace el volteo. Este volteo se hace con el objetivo de ayudar o de mejorar el proceso del secado, de la eliminación de los líquidos y de pronto de mejorar el proceso microbiológico que se va a generar ahí, porque recordemos que los microorganismos benéficos requieren pHs entre 6 y 7, máximo 8. Es decir, que no sea ni muy ácido ni que tampoco sea muy alcalino. Por esa razón, aquí, como esta sustancia llega ligeramente ácida, se agrega un poco de cal para que se neutralice un poco ese pH, esa acidez no sea dañina para después, cuando este proceso se continúe haciendo, se sigue secando, se sigue madurando, se sigue haciendo el volteo, y luego de esto, aquí después de unas aproximadamente 1 o 2 semanas, se genera otro volteo, otro secado que va madurando y sigue mejorando todas las condiciones de este material, de este lombricompuesto, este material sólido. Ustedes, como lo pueden ver acá, esto es un material ya muy maduro, no huele a nada, no tiene ningún mal olor, ya no se ve ningún vestigio, no se ven rastros de qué era el material inicial que estaba conformando. Es decir, ya no veo aquí ni las cáscaras por ejemplo, de las naranjas, o no veo aquí, por ejemplo, los pellejitos de la papa, no veo aquí los desechos de la piel de los aguacates. Este tipo de sustancias ya están completamente maduras, ya están completamente descompuestas y no generan ningún tipo ni de mal olor, ¿no? O sea, si estuviera generando un mal olor, quiere decir que le falta maduración. Cuando ya tiene estas condiciones de limpieza y de maduración, quiere decir que ya está muy cerca a terminar su proceso. ¿Listo? Entonces aquí solamente es agregar un poco de cal, hacer el volteo para que se mezcle y se incorporen todos los materiales, y más adelante se va a continuar con el proceso que vamos a ver más adelante, porque aquí el material sale todavía muy grueso, entonces yo todavía no lo puedo ni siquiera incorporar al suelo, ¿sí? Todavía hay que hacerle un proceso adicional, que es el molido, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces les agradezco mucho por este momento. Acá don Israel nos colabora aquí con esta tareita hasta terminar acá este pequeño montículo de material que está en proceso, y más adelante vamos a ver el proceso de molido o de maceración, pues ya volver el material mucho más fino, mucho más pequeño, para poderlo empacar en las lonas y los materiales, las lonas que nosotros utilizamos aquí para comercializarlo al público. Bueno, muchas gracias y que tengan muy buen día. Hola amigos de Telesantiago, ya evolucionando pues en nuestro emprendimiento en esto del humus de lombriz californiana acá en Paipa. Emprendimiento porque esa es la invitación que le hacemos desde el canal Telesantiago y desde Santiagro Viendo el Campo, a que todos estos Santiagro Enseña sirvan para que ustedes, amigos televidentes, emprendan, formen con estas capacitaciones, quizás formen una actividad que sea rentable también, que sea un posible ingreso para nuestras fincas o nuestras casas. Estos proyectos productivos no queden solamente en una imagen, sino también se queden en una transmisión de una idea que ustedes puedan concretar y que puedan desarrollar en su casa, en sus fincas. Para eso es Santiagro Enseña. Hoy estamos, como les digo, nuevamente acá en Paipa con el ingeniero Rodrigo Ochoa de Bioamérica, que nos ha acompañado en estos episodios. Ya vamos cerrando este ciclo de Santiagro Enseña con la preparación y la fabricación de humus de lombriz californiano en este caso. Y pues hoy vamos a hablar de, creo que molido y de preparado, de empaque, ya los pasos finales
para tener nuestro biocompost listo para utilizarse. Ingeniero Dorrego. Sí, señor. Muchas gracias. Santiago Agrovidentes para que continúe enseñándoles esta enriquecedora labor de preparar humos de lombriz. Muy bien, muchas gracias. Sí, señor. Bien, amigos, como lo estaba comentando el ingeniero Giovanni, ya estamos en los últimos pasos de nuestro proceso. Ya anteriormente, pues en el episodio anterior a este, vimos cómo se incorpora y cómo se maneja el lombricompuesto ya en sus estados finales, ya cuando se está secando, cuando se le agregó la cal, se hizo el proceso de maduración. Y ahora, en este momento, en este proceso, en esta bodega, nosotros lo que hacemos es tomar ese material que ya se ha secado, se ha incorporado con la cal, se ha generado todo ese proceso de fermentaciones y de maduración y todo este enriquecimiento microbiológico que tenemos, y este material ya se encuentra en un estado ya mucho más seco, mucho más maduro, y este es el material que nosotros ya empezamos a proveer para pasar para pasarlo posteriormente al molino, porque el proceso aquí, el material viene muy grueso, viene en unos terrones todavía muy gruesos. Es un material que acá todavía tenemos estos grumos, estos materiales todavía están muy buenos, ¿sí? Porque primero que todo están muy maduros, no tienen ningún olor, nuevamente como les comentaba en el capítulo anterior, no genera ningún mal olor, porque si tuviera un mal olor, quiere decir que hay un proceso que en alguna parte quedó mal hecho. Entonces, cuando tiene ese problema, que tenga ese mal olor, tenemos que aplicar o más cal y más agua y volver a reiniciar el proceso. Pero como en este caso ya se ha hecho el proceso de una forma muy disciplinada y muy ordenada, pues ya se tiene este material ya muy maduro, muy seco, bien descompuesto. Entonces, pero viene muy grueso. Entonces, como este material viene muy grueso y no lo puedo, empacar de una forma muy eficiente en las lonas, que es como se va a trabajar posteriormente, como se le entrega ya a los agricultores o a los clientes, el proceso continúa con el molido, como les estaba contando. ¿Para qué? Para que este material que venga muy grueso, porque acá pues de todas maneras llega con algunas impurezas, llega con algunos plásticos que de pronto en el proceso desde la recepción del material, de pronto llegó con algunos plásticos, con algunos materiales muy gruesos como algunas maderas, de pronto a veces hemos encontrado hasta de pronto plásticos como jeringas o material que no nos sirve para este tipo de procesos. Entonces hay que ir retirándolo, hay que ir purificándolo, por decirlo de alguna forma, retirar todas esas impurezas para que el material ya una vez pase al molino, pues ya solamente lo que estoy moliendo es el lombricompuesto. Entonces una vez el material está molido, me queda esto así, queda este material así como ustedes pronto lo vamos a ver más adelante con más detalle. Es un material que ya viene completamente descompuesto, no tiene no se logra identificar el material parental, es decir, no se ve el material que comenzó su proceso cuando lo vimos al comienzo, no se ve si era estiércol, si eran cáscaras de frutas, si era de pronto la corona de una piña, si era de pronto un limón, ¿sí? O una cáscara una piel de papa, un pellejo de papa. No se distingue, no hay ningún tipo de guía, por decirlo de alguna forma, para saber si esto, qué era inicialmente, o era cascarilla de arroz, no lo sabemos. Ya está completamente maduro. Ese es el principal indicador de que el material está maduro y está en su momento indicado. Quiere decir que aquí es cuando ya este material ya puedo proceder a hacer un empaque, ya sea en las lonas o en los recipientes o en el material que yo ya pueda hacer el empacado. Normalmente acá en esta empresa lo que hacemos es empacarlo en lonas de plástico, de plastilona, de 40 kilos aproximadamente. Como es un material que es muy poroso, es un material esponjoso, como ustedes se dieron cuenta, pues no nos sale, en muchas ocasiones el bulto no nos sale exactamente de 40 kilos, puede salir de 41, 42, a veces puede salir de 38 kilos, ¿sí? Pero digamos que en promedio nos sale de 40 kilos porque es un material que es muy esponjoso. Es un material hidrorretenedor, es decir, yo le aplico agua y el material de una vez
lo retiene esta humedad, retiene el agua y se esponja todavía mucho más. Y ese material es el que yo ya puedo llevar a mi finca, puedo llevar a mi jardín, puedo llevar a mi proyecto agrícola o a mi huerta casera y lo incorporo. Lo ideal de este material es que yo lo pueda incorporar con el suelo, con la tierrita pues que yo tengo en mi finca, ya sea de lo que les comento en la huerta. Yo puedo incorporar, mezclar este material con esa tierrita para que se pueda ir mejorando esas condiciones químicas, físicas y microbiológicas del sustrato donde yo tengo mi plantación. Ya sea, bueno, si yo tengo de pronto papa, cebolla, zanahoria, si tengo en mi huerta tengo cilantro, tengo lechuguitas, tengo cualquier tipo de sustancia, ahí, cualquier tipo de cultivo, ahí con este suelo voy a enriquecerlo, voy a generar un cultivo muchísimo más sano, muchísimo mejor nutrido, porque todo esto es, como yo les comentaba en algún episodio, esto es reciclaje de nutrientes. Aquí yo encuentro nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, microelementos como el boro, el zinc, el molibdeno, todo lo encuentro acá. Aquí está. Lo que pasa es que de pronto en alguna ocasión alguien nos dijo que los nutrientes venían solamente en bultos de 50 kilos, el abono blanco que si venía era de Estados Unidos era muy bueno, pero si venía de Alemania era mejor, pero ahora nos dijeron que si viene de Rusia, que es más lejos, entonces es mucho mejor, pero resulta que es mucho más caro. Y nuestro cultivo no necesita marcas ni procedencia de elementos, lo que necesita son los elementos, los nutrientes que el cultivo requiere, mi cultivo requiere son los nutrientes. Y ya les había mencionado el nitrógeno, fósforo, potasio, todo esto. Entonces, este tipo de cosas son las que ayudan a mejorar la nutrición y la formación de mis plantas, de mi cultivo, de todos los que yo les había comentado, si ya sea en una huerta o como sea que yo lo esté desarrollando. Incluso algunas zonas, como habíamos visto ya en algunos episodios anteriores, nos dimos cuenta que las capas del suelo orgánico año tras año se han ido deteriorando, se ha ido disminuyendo. Con este lombricompuesto yo lo que hago es aumentar esa capa orgánica, voy a aumentar la fertilidad y la calidad de mi sustrato donde voy a cultivar. Entonces, muchas gracias. Más adelante vamos a mirar el proceso, ya el lombricompuesto ya empacado en las lonas, y vamos a ver más adelante el proceso de la extracción del pie de cría para iniciar nuevos proyectos. Muchas gracias. Amigos de Santiagro, estamos acá en el municipio de Paipa con nuestro emprendimiento, con nuestro aprendizaje, con nuestra capacitación de humus de lombriz, de cómo preparar el humus de lombriz. Hoy vamos a hablar de los usos, quizás de las recomendaciones y cómo podemos utilizar este preciado producto, este biofertilizante. Y aquí el ingeniero Rodrigo Ochoa nuevamente nos va a seguir instruyendo sobre este tema. Él nos va a contar entonces de los usos y aplicaciones que tiene nuestro biopreparado, nuestro biocompost de humus de lombriz. Ingeniero Rodrigo. Muchas gracias, ingeniero Giovanni, muy amable. Bueno, así es como se consigue, como se encuentra el producto final. Ya como hemos visto todo el proceso que se llevó a cabo durante varias semanas, el material, el lixiviado, como ustedes lo vieron en la bodega, en los tanques donde se obtiene, ya llega en una sustancia, como yo les había mostrado inicialmente en la bodega. Eso es una sustancia negruzca, es una sustancia de un tono café oscuro, es una sustancia, es el que nosotros denominamos el lixiviado de lombriz. Este líquido es el que nosotros debemos aplicar para enriquecer las condiciones microbiológicas y para mejorar las condiciones químicas y físicas del suelo donde tengo mi cultivo. Esto se dosifica de acuerdo al tipo de suelo que yo tenga en mi finca o en mi jardín. Si yo tengo un suelo que es muy arenoso o es muy arcilloso, debo aplicar aproximadamente 30 litros de este producto, como ustedes lo ven acá. Esta es la presentación final, 30 litros por hectárea, o se puede aplicar aproximadamente 1 litro por cada metro cuadrado,
o medio litro. De todas maneras, esto no va a generar ninguna toxicidad, no va a generar ningún tipo de problemas en su cultivo. Esto a mayor concentración pues es mucho mejor. Y la sustancia del lombricompuesto ya que viene sólido, como ya lo estábamos viendo, así es como sale empacado el bulto de los 40 kilos que les estaba comentando adentro en la bodega. Y esto viene en esta textura, este material ya mucho más fino, mucho más maduro, que ya no tiene ningún tipo de mal olor ni ningún tipo de residuos gruesos, no genera ningún tipo de material grueso que pueda llegar a dañar la textura de mi suelo. Esto está diseñado precisamente para mejorar las condiciones, la textura y la estructura del suelo donde tengo mi cultivo. De esta forma es como yo lo encuentro, lo voy a dosificar y se lo voy a aplicar a mi cultivo. ¿Cómo lo aplico? Primero, el día de la siembra, el día que voy a instalar mi cultivo, dosifico esto. Le puedo estar poniendo unos 2 o 3 kilos de este material por cada arbolito, por cada planta que estoy generando. Si son árboles frutales, por ejemplo, para duraznos, manzanas, feijoas, café, aguacate, cacao, todo ese tipo de frutales cítricos. 3 a 4 kilos de este material en cada sitio de donde se va a generar. O sencillamente lo hago si voy a hacer de pronto una muga o una cama donde voy a sembrar de pronto cilantro, zanahoria, cebolla larga, cebolla junca, pues tengo que disponer de este material, distribuirlo como les había comentado anteriormente, mezclarlo con el suelo antes de la siembra. ¿Y cada cuánto lo tengo que repetir? Pues en cada fertilización. Si yo tengo un análisis de suelos que de pronto me diga que yo tenga que aplicar la fertilización cada 30 días o cada 60 o cada 90 o cada 180 días, pues ahí es donde tengo que estar aplicando este material también, junto con la fertilización edáfica o el fertilizante blanco que normalmente se utiliza, ¿cierto? ¿Qué es lo recomendable? Aplicarlo ya cuando está el cultivo instalado, aplicarlo sobre el suelo, ¿sí? Enriquecerlo. De pronto ahora se está mezclando con la urea y se está mejorando muchísimo este fertilizante y con este biofertilizante. Aplicarlo en la cama, en la zona de goteo de los árboles, del caso de los frutales que les estaba comentando anteriormente, o sencillamente regarlo por encima de la muga o de la cama donde tengo mi cultivo. Y por el sistema de fertirriego, dosificar este producto, como les estaba diciendo, de disolverlo en agua y aplicarlo ya a mi cultivo por el sistema del fertirriego, por el goteo o con regadera, en el caso de un jardín o una huerta. Correcto, entonces de esta forma es como se obtiene ya lo que obtenemos, y junto con lo que nos estaba comentando, lo que nos van a comentar pues Don Tito sobre cómo se obtiene el pie de cría o la lombriz roja californiana para generar un nuevo proyecto. Entonces esto para terminar el proceso en esta parte, y vamos a ver de qué manera podemos continuar con estos procesos para poder enriquecer todavía y mejorar muchísimo más nuestros suelos, para mejorar todavía muchísimo más nuestra producción agrícola, encaminada a optimizar los fertilizantes orgánicos, los fertilizantes más limpios, que sean libres de pesticidas, libres de sales. Ustedes, como se dan cuenta, esto es una sustancia que es libre de sal. Las sales también son perjudiciales para nuestros suelos, generan costras, generan capas blancas sobre nuestros suelos, y la forma de solucionarlo es con esto. Estas cositas son las que mejoran toda esa, nuevamente como les comento, la microbiología, cómo se mejora todo ese proceso nutricional y de fertilidad en mi suelo, para que se le entreguen todos esos nutrientes a mi cultivo. Así que esto es lo que está tomando muchísima fuerza ya en los últimos años, pues con el tema de la crisis de los fertilizantes, que ya todo el mundo lo sabe. Ahora los fertilizantes son o muy costosos o sencillamente no se consiguen, y esta es la mejor alternativa que tenemos. No nos inventamos esto solamente lo hemos mejorado. Esto ya se venía trabajando desde hace millones de años, como les comentaba en el primer episodio. Pero nosotros sencillamente lo que hemos hecho es mejorar y es optimizar este proceso para entregarle al productor y al agricultor un producto de muy buena calidad, para que mejore todavía mucho más su proceso y su proyecto agrícola. Muchas gracias, quedamos pendientes para un próximo episodio. Buen día, gracias.
Hola amigos de Telesantiago, terminando nuestro emprendimiento, nuestra capacitación, nuestro curso de humus de lombriz, cómo preparar humus de lombriz acá en el municipio de Paipa. Bueno, ya nos despedimos en este episodio de esta formación tan interesante de cómo, ¿verdad?, elaborar este biopreparado, este biofertilizante, como queramos denominarlo. Finalmente, de un uso, variado uso, ya nos van a hablar nuestros colaboradores, nuestros instructores de este Santiagro Enseña. Nada más que agradecerle acá a don Tito Currea, al ingeniero Rodrigo Ochoa de Bioamérica, por el apoyo que nos dieron en estos Santiagro Enseña, en esta formación, como digo, de cómo elaborar humus de lombriz californiana acá en el municipio de Paipa. Me despido de este emprendimiento, vuelvo y digo, de esta formación tan interesante. Y bueno, continuaremos en próximos episodios con más Santiagro Enseña, con otros temas de interés. Hoy terminamos y pues felicitarlos y agradecerles. Tomen nota, amigos televidentes, la elaboración de preparados orgánicos en casa no es nada difícil, es solamente de tener la voluntad de hacerlo y ver Santiagro viendo el campo en su canal Telesantiago. No olvide por redes sociales también seguirnos y frecuentarnos, ahí estaremos. Entonces acá vamos a terminar ya mirando lo que es el pie de cría y finalmente lo que es la utilización y los medios que podemos utilizar para utilizar este preparado, como digo, este biocompost. Amigos televidentes, los dejo nuevamente con el ingeniero Rodrigo y con don Tito. Muchas gracias. Entonces, a preparar humus de lombriz en casa. Perfecto. Muy bien, ingeniero Giovanni, muchas gracias. Muchas gracias, amigos. En esta ocasión, acá con don Tito, vamos a hablar un tema muy interesante, muy importante, y es la obtención del pie de cría. Para aquellas personas que quieran adelantar su propio proyecto en su casa, en su vivienda, en su finca, pues acá sencillamente lo que se hace es que como ya hemos visto en algunas ocasiones, en los episodios anteriores, obtenemos el lixiviado de la lombriz. Ya obtuvimos también el lombricompuesto sólido que va en los costales, y ahora el otro subproducto que podemos generar en este tipo de proyectos es el pie de cría. ¿El pie de cría qué es? Pues sencillamente son lombrices. Y acá don Tito nos va a explicar, nos va a mostrar cómo se extrae, cómo se hace esta obtención de este material. Entonces don Tito, muchas gracias. Va a echarse aquí un par de palazos aquí entre este material para sacar las lombrices, y nos va a mostrar qué es lo que se obtiene acá, ¿sí? Porque en algunas ocasiones hemos visto que hay quienes dicen que cuando venden pie de cría venden solamente venden 1, 2 o 5 o 20 kilos de lombriz adulta, y eso no es cierto, ¿cierto, don Tito? Eso es totalmente. Ahí hay de todo, hay adultas, abuelas, madres, hijas, nietas, huevos, hay de todo. Entonces, neonatos. Hay neonatos, exactamente, ese es el término. Entonces, don Tito, muchas gracias. Bueno, continuando con los episodios, acá vamos a hacer ya como una de las actividades. Hay que recordar que las camas son totalmente dinámicas, entonces ya al final del proceso, en la cama está la actividad de traslado de lecho o la recolección del humus de lombriz. Pues aquí básicamente se combinan dos actividades. Una que es el traslado de lecho. El traslado de lecho consiste en recoger la lombriz, ya sea para enviarla a otro sitio o para, en su caso, comercializarla. Una vez hecha la actividad de la recolección de las lombrices, para hacer el traslado de leche o venderla, viene la recolección del humus. Es lo que queda enseguida de hacer el traslado de leche y la recolección de la lombriz. En este momento pues vamos a enseñar cómo se recoge la lombriz en la litera o en la cama. Entonces, las lombrices generalmente ellas vienen trabajando siempre en la parte de arriba. En el manejo que se le da aquí a las lombriceras es suministrarles alimento cada 10, cada 12 días y siempre hacia arriba. Entonces la cama, como se puede ver, va aumentando de altura
cuando llegamos a una altura más o menos de unos 25-30 centímetros, ya entonces nos disponemos a hacer la actividad del traslado del lecho, la recolección de las lombrices y recoger el humus que queda. Entonces vamos a realizar esta actividad. Como les decía, las lombrices generalmente siempre están en la parte de arriba, superior, donde se les viene suministrando la comida. Ellas son muy ordenadas. Para esta actividad utilizamos un trincho, que es este aparatico. Entonces esto hace o evita que se corten en el momento de introducirlo en el sustrato, que lastimemos las lombrices con una pala. Entonces todas las lombricitas que están como en la línea de acción del filo de la pala, pues las vamos a cortar. Con esto evitamos esa situación. Entonces lo que hacemos acá es la capa superior, más o menos los últimos 8 o 10 centímetros, que es donde vienen trabajando las lombricitas, la recogemos con este, el material de arriba. Entonces, y lo ubicamos o en bolsas o en cajas o en baldes, y ahí lo utilizamos para su traslado. Entonces aquí lo vamos a utilizar, lo vamos a depositar en este balde. Como se puede ver, aquí está la mayoría de lombrices. Y como decía, o bien para trasladar el lecho o bien para comercializarlo. Y aquí llenamos la caja. Ahí seguimos. Como se puede ver, eso está lleno de lombricitas de todas las edades. Se llena y ya empieza a trasladarse. No sé si acercamos un poquito la cámara para mirar la cantidad de lombricitas que hay. Debajo de los, o sea, como las lombrices están en la capa superior, en los primeros 10 centímetros de la superficie, de ahí para abajo, de los 12, 15 centímetros hacia abajo, ya encontramos solamente es el material, el sustrato limpio. Bueno, el sustrato como tal. El sustrato sólido como tal, que después va para el proceso que habíamos comentado. Bueno, muchísimas gracias, y vamos a darle aquí pues primero el agradecimiento aquí a Don Tito, a Telesantiago, por habernos dado y habernos permitido estos espacios. Y bueno, nada más, quedamos pendientes de cualquier otra colaboración que nosotros podamos ofrecer. Les agradecemos muchísimo, que tengan muy buen día. Don Tito. Bueno, sí, cualquier cosita, pues quedamos atentos a preguntas. Si alguien está interesado en el tema, entonces ahí nos pueden estar contactando a través del canal o aquí a través del ingeniero Rodrigo.